Hola, buenos días, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente y, como les habíamos prometido, tenemos nuestra clase de preuniversitario. Bueno, como le habíamos contado en la clase 0, vamos a iniciar con todo lo que es nuestro contenido de geometría y vamos a partir de lo más básico, que es ángulos, polígonos y cuadriláteros. Disculpen. Bueno, las generalidades se refieren a todo lo básico, ¿no es cierto? Vamos a ver desde las cosas que nos han enseñado en básica, el tipo de polígonos, los ángulos, tipos de ángulos, fórmulas y todo lo que significa, ¿no es cierto? Bueno, vamos adelante y vamos a tener una pregunta aquí de inmediato, solamente para ver nuestro concentrarnos, ¿no es cierto?, en la forma de tipo PSU, tipo pregunta PSU. Y aquí tenemos la fuente que dice que es del DENRE, de la Universidad de Chile, proceso de admisión 2013, ¿no es cierto? Bueno, un poco antigua la pregunta, pero más que nada para ver un ejemplo. Aquí se construye un rectángulo con un total de una cuerda que mide 200 centímetros. Es decir, tenemos un rectángulo que tiene una cuerda que, o sea, 220 centímetros, disculpe. Se puede determinar el área del rectángulo si se sabe que 1. La medida de los lados está en la razón 2/3. Aquí estamos hablando de razones. Y 2. El largo mide 2 centímetros más que el ancho. Aquí tenemos las opciones: una por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, 1 y 2, cada una por sí sola, 1 y 2. Se requiere información adicional. Bueno, ¿a qué se refiere este tipo de preguntas? Este es un tipo de pregunta típico de PSU. Y por lo que sabemos también va a ser muy similar a las preguntas que le van a hacer ustedes. Y nos dicen de que si yo tomo el primer enunciado del número 1, ¿podré resolver el ejercicio? O si tomo el segundo enunciado, ¿podré resolver el ejercicio? Entonces, hay que comprobarlo, a ver que con esta información puedo hacerlo o con esta otra puedo hacerlo. A lo mejor nos sirve tapar una para que no nos confundan. Y vamos a contestar si es que es una por sí sola, si es que las dos por sí sola, si es que las dos se pueden. Conectamos cada una por sí sola, ¿no es cierto? Pero si necesitamos tener las dos informaciones, los dos enunciados, ponemos ambas juntas. Es un tipo de pregunta típica, no les voy a dar la respuesta ahora, más adelante vamos a volver a ella, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren, ahora pueden tratar de resolverlo, ponerle pausa, anotarlo en su cuaderno para que puedan a lo mejor tratar de ejercitar, ¿no es cierto? Mover un poco la mano. Luego vamos a nuestra parte número 1, que es ángulos. Bueno, aquí tenemos la definición clásica del ángulo. Dice: un ángulo es una región del plano formada por la unión de dos rayos, con un origen en común, llamado vértice. Se mide positivamente en sentido contrahorario de los punteros del reloj. Es decir, si aquí tenemos las imágenes del ángulo, tenemos nuestros dos rayos, ¿no es cierto?, desde O hasta, bueno, A o la flechita, y B, y la forma de medición es hacia arriba, ¿no es cierto?, antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Así medimos nuestro ángulo. Nosotros sabemos de que el ángulo se mide en grados o en otras unidades, pero estas son cosas que nosotros ya conocemos. Para nombrarlos se utilizan comúnmente las letras del alfabeto griego: alfa, beta, epsilon, creo que es esa, o números 1, 2, 3, 4 sobre el ángulo. En la figura alfa es igual a el ángulo A o B, ¿no es cierto? Se lee también en sentido antihorario, o sea, en sentido horario en este caso, A o B, ¿no es cierto? Partimos con el A hacia el O y después vamos al B, que es igual a 1. Entonces el valor del ángulo alfa es 1, como nos muestra acá. Eso más que nada definición de ángulos. Ahora lo que nos compete, vamos a hablar del sistema sexagesimal. Bueno, este sistema sexagesimal, como está bien aquí escrito, nos muestra una forma de medir el ángulo, ¿no es cierto? Dicen que en la circunferencia es dividida desde el centro en 360 partes iguales. Cada una de estas partes corresponde a un grado sexagesimal. Y con el grado, ¿no es cierto?, la anotación con el circulito arriba, o sea, al lado del número, en la parte superior. Y, bueno, cada grado se divide en 60 partes iguales llamadas minutos. Cada minuto se divide en otras 60 partes iguales llamados segundos. Nosotros normalmente hablamos en matemática exclusivamente o casi exclusivamente en grados. Segundos y minutos los podemos ver alguna vez, pero es muy poco, entonces nos concentramos en grados, ¿no es cierto? Si es que tienen alguna pregunta por qué se medía en grados, es por esta definición. Y luego tenemos el sistema circular. El sistema circular es un poco más complicado, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto ya, y es la otra forma de medir la circunferencia o medir los ángulos, perdón. Y dice: se toma la longitud del arco
que le corresponde a cada ángulo, a una circunferencia de radio 1. En este sistema la medición, las unidades es el radian. Bueno, aquí nos muestra en la circunferencia el radian y nos dice de que la mitad de la mitad de la circunferencia, desde 0 hasta 180 grados, ¿no es cierto? Como nosotros lo conoceríamos, es pi, ¿no es cierto? Es pi radianes. La mitad es pi medios, o sea, 90 grados sería pi medios, y en total la circunferencia sería 2pi. Bueno, aquí nos va a tener un poco más claro qué es la transformación. Para transformar ángulos de un sistema a otro, debemos considerar la siguiente relación. Entonces 360, como ya les mostré la circunferencia, es 2pi radianes. Aquí lo ponemos en función de pi porque en base a ese número está hecho, ¿ya? No es que sea un símbolo, sino que el pi es el número pi, el valor del número pi. Ejemplo, usando proporciones obtiene la siguiente equivalencia entre las radianes y grados. 360, 2pi radianes, entonces 180 es pi radianes, ¿no es cierto? Un pi. 90, pi medio, como yo le explicaba, y 45, que sería la mitad de 90, ¿no es cierto? Sería pi cuartos. Pi medios partido 2 es lo mismo que decir pi cuartos. Clasificación. Y estas son las cosas que nosotros ya conocemos desde la básica, ¿no es cierto? Que nos enseñan a clasificar los ángulos según su medida. Tenemos el ángulo agudo, que es menor que 90 grados y mayor que 0 grados. Tenemos el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados y se denota por este cuadradito, ¿no es cierto? Que le ponemos aquí en el ángulo. Tenemos el ángulo obtuso, que es mayor a 90 grados y menor que 180. Aquí también se le puede decir que es, claro, tiene que ser mayor absoluto a 90 grados. Eso es lo importante, ¿no es cierto? De que si es que solamente en 90 grados es un ángulo recto. Entonces el obtuso tiene que ser sí o sí mayor a 90 y menor que 180. Bueno, siguiendo esto, ustedes se deben acordar de que el ángulo que viene es el ángulo extendido, ¿no es cierto? El cual mide 180 grados, que es una línea recta. Y si seguimos adelante, vamos a tener el ángulo cóncavo, que mide más de 180 y menos de 360. Este muy pocas veces se ve en el colegio, pero es muy importante recalcarlo. Este es el ángulo, ¿no es cierto?, que supera la barrera de los 180 y que va a llegar hasta los 360, o sea, antes de los 360, porque el ángulo de 360 se llama ángulo completo. Es el que forma la circunferencia entera, ¿no es cierto? Va desde el 0, se da toda la vuelta por el 90, 180, 270 y vuelve al 0, o al 360. Ese es nuestro ángulo completo. Esto ya lo podemos saber. Bueno, aquí dice los ángulos congruentes, las relaciones de los ángulos son aquellos que tienen la misma medida. Ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Bueno, 36 y 54 son complementarios, por lo tanto, menos 54 es el complemento de 36 y 36 es el complemento de 54. Bueno, aquí sale con signo negativo, pero ignoren eso. Más que nada entender de que el complementario es aquel dos ángulos suman 90. Entonces que yo aquí puedo rayar para mostrarle un poco el ejemplo. Vamos a tener un ángulo de... Muy feo mi ángulo, pero bueno. Importante lo que yo le explicaba. Un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Tiene nuestro cuadradito que lo denota. Y el ángulo... Los complementarios, si es que nosotros los juntamos, van a sumar esto. Es decir, no sé, pues esta parte de aquí, digamos que mide 36. Y esta parte de acá mide 54. Nosotros sumamos estos dos, es decir, 36 más 54. Una suma bastante fácil, ¿no es cierto? Aquí nos va a dar 0, 1, hay que hacerlo de la manera, ¿no es cierto?, más fácil para que todos entendamos. Vamos a tener 1 más 3, 4, más 5, 9. Y nos da 90 grados. Es decir, 36 con 54 es un ángulo complementarios. Y bueno, aquí abajo ya me está mostrando nuestros ángulos. Aquí. Déjenme volver. Claro. Nos está mostrando nuestros ángulos suplementarios. Es decir, son aquellos cuya suma es 180. Viendo el mismo dibujito, aquí pensemos, 75 más 105 son suplementarios, por lo tanto 75 es el suplemento de 105 y 105 es el suplemento de 75. Es lo mismo cuando nosotros sumamos los dos ángulos,
nos va a decir que, disculpe, usamos los dos ángulos, es decir, no sé, esto será 105 y esta parte de acá sería 75. Si sumamos 65, o sea, 75 más 105, recuerden que es en grados, ¿no es cierto? Tenemos que poner los circulitos. Esto nos va a dar 180, nuestro ángulo extendido. Una buena forma de recordar todo esto que estamos viendo acá es siempre considerando el orden alfabético que tienen las cosas, ¿ya? Por ejemplo, déjenme sacar esto. Si nosotros aquí decimos que es complementario, ¿no es cierto? La C de complementario viene antes que la S de suplementario. Entonces los complementarios van a ser 90 grados, porque viene antes que los 180, ¿no es cierto? Entonces complementarios 90, suplementarios 180. Yo siempre uso ese método para recordarme. Complementario viene antes del abecedario, entonces es 90 grados. Suplementario viene después del abecedario, entonces es 180 grados. Es más grande. Puede que les sirva a algunos, puede que no. Recuerden que en las preguntas le dicen solamente suplementarios, no le dice qué tipo de suma tiene que hacer, ¿no es cierto? Dice, este ángulo es suplementario con este otro y usted tiene que decir, es 180 grados. Seguimos con las relaciones y tenemos nuestros ángulos adyacentes. Bueno, aquí un poco lo que yo les estaba mostrando antes era ángulos adyacentes, ¿no es cierto? Porque dice, son dos ángulos que tienen un lado en común, los otros dos sobre la misma recta. Estos son ángulos, estos ángulos son suplementarios. Bueno, aquí me dice de que en este ejemplo, bueno, volviendo atrás, anterior, solamente para que no se concentre con el otro, aquí vamos a tener un ángulo adyacente, es decir, que comparte un rayo, como nosotros lo hemos dicho, es decir, comparte uno de estos palitos que tiene el ángulo. Recuerden de que no necesariamente tiene que ser suplementario, ¿ya? Podemos tener, no sé, un ángulo aquí que mide 30 grados, y vamos a tener otro ángulo aquí que mide, digamos, 20 grados, y en este caso serían adyacentes por esta recta, ¿no es cierto? Digamos que este es el punto O, este sería A, B y C. Entonces el ángulo 30 con el ángulo 20, disculpen, yo sé que está muy feo, pero entenderán que lo estoy haciendo con el mouse por la situación, por las circunstancias en las que estamos. Pero bueno, aquí dice el ángulo 30 con el ángulo 20, el A o B con el B o C son adyacentes por el rayo OB, ¿no es cierto? Porque este es el que comparten, este que tenemos acá. Ya, esto más que nada para que lo tengan claro de que no todos los ángulos adyacentes tienen que ser suplementarios, pueden ser de distinta manera. Luego, continuamos con opuestos por el vértice. Y estos ángulos son muy interesantes porque son aquellos que forman una intersección entre dos rectas. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Recordemos lo que nos decía atrás. Congruentes son aquellos que tienen la misma medida, ¿no es cierto? Entonces, los ángulos opuestos por el vértice van a tener el mismo valor. Aquí este ángulo vale alfa y este vale alfa. Y opuesto por el vértice es porque crean esta forma, ¿no es cierto? En una X, uno toma un lado de la X y otro toma el otro lado. Recuerden de, bueno, si nosotros nos damos cuenta aquí, este lado vale alfa, este vale alfa, y este lado, digamos que vale beta, también sería congruente con este lado de acá, ¿no es cierto? Porque es opuesto por el vértice. Aquí está el vértice, tenemos beta acá y tenemos el opuesto que sería este de acá. Entonces siempre cuando tenemos un opuesto por el vértice, es decir, alfa con alfa, va a tener el otro opuesto por el vértice, beta con beta. Esto lo tienen que ustedes tener claro siempre a la hora de resolver el ejercicio. Puede que sea muy necesario esto. Y grabarse en la cabeza, opuestos por el vértice son iguales, son congruentes. Luego vamos a nuestras propiedades. Y aquí un poco lo que yo les decía. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, tenemos la recta paralela aquí L1, la recta paralela L2. ¿Qué significa que sean paralelas? Acuérdense, dos rectas paralelas es que nunca se cortan una con la otra. Es decir, que son como las vías del tren. Van a estar una pegadita al lado de la otra y donde se muevan van a estar juntas. En este caso son rectas, entonces van a estar derechas siempre, derecha, hasta el fin del mundo y nunca se van a tocar. Entonces tenemos estas dos rectas paralelas, L1 y L2, y son cortadas por una transversal, es decir, una L3, que las corta estas dos. Y
En este caso, la transversal da lo mismo el ángulo en que la corta, no tiene que ser un ángulo recto o lo que sea, una transversal cualquiera. Y aquí dice que se forman 8 ángulos, de los cuales los ángulos son congruentes entre sí. Ya, bueno, aquí podemos ver lo que habíamos visto recientemente, ¿no es cierto? De que tenemos nuestro ángulo alfa y tenemos su opuesto que es alfa. Pero, ¿qué nos va a decir esto? Como la transversal lo cortó de esta forma, este alfa se va a repetir en este punto, acá. Y por ende, también va a repetirse su opuesto por el vértice, ¿no es cierto? Que tenemos acá. De igual manera con el ángulo beta, ¿no es cierto? Beta está aquí y se repite en este lado. Y su opuesto con el vértice se repite con el otro opuesto. Y aquí, bueno, tenemos la imagen L1 con L2 es paralelo y L3 es la transversal. Se forman 8 ángulos. Estos corresponden a un ángulo y el suplemento que se repite. Recuerden que alfa y beta van a formar 180 grados. A esto se refiere con el suplemento. Alfa con beta son suplementos. Si es que tienen dudas, bueno, pueden volver a esta imagen y consultarla, o si no, ver más atrás lo que había explicado, ¿no es cierto? Bueno, borremos todo lo que tenemos aquí en la pantalla y sigamos. Dice, además, se tiene lo siguiente. Tenemos nuestra paralela, L1 es paralela con L2, y tenemos la transversal, L3. ¿No es cierto? Aquí nosotros vamos a decir, ¿por qué este 93 es igual con este 93? Bueno, dado lo que nosotros habíamos visto anteriormente, este 93 tiene un opuesto con el vértice acá, ¿no? Que también vale 93 grados. Y este es congruente con este otro, dado que tiene el mismo corte, ¿no es cierto? L3 se corta con L1 acá y L3 se corta con L2 acá, entonces estos dos son iguales. Esto es bueno para saberlo de una forma rápida, ¿no es cierto? Si uno ve este tipo de cosas, uno sabe de inmediatamente que este de acá es congruente con este de acá. Propiedades, si L1 es paralela con L2, entonces en la figura, y aquí lo podemos ver, ¿no es cierto? Y un poco más difícil. Tiene como un tipo de Z, L1 paralela con L2. Alfa es el símbolo de congruencia, ¿no es cierto? Tienes el igual con esa como vueltita de la ñ arriba. Es congruente con B, es decir, que tienen el mismo valor. Bueno, y si a ustedes les cuesta ver esto, ustedes pueden extender esta recta, ¿no es cierto? Lo extendemos para acá, lo extendemos para acá, esto lo extendemos para acá, esto lo extendemos para acá. Disculpen que se ve tan feo, pero aquí vamos a ver, ¿no es cierto? L1, A. Y aquí vamos a tener nuestro alfa también, ¿no es cierto? Y este es igual con este de acá, es congruente, como dice la guía, por ende, valen lo mismo, tienen el mismo valor. Recuerden que a eso se refiere, congruencia se refiere a que tengan el mismo valor. Vamos al siguiente, bueno, y tenemos en la figura, y esta está un poco más complicada de entenderla, ¿no es cierto? Yo si quieren se les puedo explicar, pero esto es una fórmula, dice que alfa, este ángulo que tenemos acá, es igual a W más Y. Y beta, este que tenemos acá, es igual a X más Z. Comprobémoslo, bueno, vamos a saber de que tenemos este ángulo que tenemos acá, ¿no es cierto? Esta W y tenemos esta Y acá. Y dicen de que esta suma de estos dos vale alfa. Bueno, si nosotros lo vemos así como al ojo, parece, ¿no es cierto? Si juntamos este pedacito con este pedacito nos da como este pedazo acá. Pero siempre es bueno que nosotros podamos extender las rectas, o de igual manera crear rectas nuevas. Si nosotros hacemos una recta aquí, digamos un L3, que es paralela al L1 con L2, y nos vamos a dar cuenta de que aquí se forma esta Z, ¿no es cierto? Que habíamos visto aquí al lado. Tenemos esta W que se repetiría en este lado, ¿no es cierto? Este de acá, bueno, W tiene un opuesto por el vértice, si es que no lo ven, y este opuesto por el vértice es el mismo de acá. Y podemos ver también por el lado de la Y, podemos verlo con esta misma Z, ¿no es cierto? De que A es congruente con beta. Aquí vemos que este pedazo que nos queda de A va a ser congruente con este pedazo de Y. Nuevamente, si es que no lo ven, recuerden que la Y tiene un opuesto por el vértice en este lado, y este lado es igual a este de acá. Dado a que yo estoy diciendo de que L3 es paralela con L1 y L3 es paralela con L2. Recuerden que estas son fórmulas que nos pueden servir nosotros mucho para trabajar de una manera más rápida, ¿no es cierto? No tenemos que hacer todo este tipo de líneas, de intersección y ese tipo de cosas. Y bueno, y con beta es la misma comprobación. Voy a borrar todo aquí.
Y seguir anotando para que veamos en el caso de beta, ¿no es cierto? Aquí también marcamos nuestra recta L3. Recuerden de que L3 sería paralela con L1 y con L2. Y vemos lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos de que X se mantiene también el símbolo de congruencia, solamente de que aquí está un poco más complicado ver, no se ve como la Z que tengo aquí al lado, pero bueno, cumpliría en el mismo caso. No me voy a demorar más en demostrarlo, dado que es un poco más largo en este caso, ¿ya? Pero para que vean de que cumple con la fórmula. Si quieren más adelante también en la clase de preguntas se lo puedo demostrar. Sigamos en adelante, para no perder más tiempo. Bueno, aquí también lo pueden ver por el opuesto por el ángulo, ¿no es cierto? Recuerden que si esto vale Y, esto vale Y, esto vale Z, esto vale Z. Y esto más esto más esto más esto tiene que valer 360, ¿no es cierto? Porque es un ángulo completo. Y así lo pueden comprobar también, un poco más rápido. Si no entendieron, repito, no se preocupen. Es solamente una demostración que no es una pregunta que muchas veces se la PSU. Bueno, aquí dice, nos vamos a nuestra segunda parte de la guía, que es polígonos. Tengo la definición de polígono, que es una figura cerrada formada por lados rectos. Muy simple, ¿no es cierto? De acuerdo al número de lados, los más conocidos son, y vamos a ver nuestros polígonos muy archi mega conocidos. Tenemos nuestro triángulo, cuadrilátero, perdón. Tenemos nuestros pentágonos, hexágonos y octágonos. Recuerden de que en el caso de triángulos, siempre van a ser triángulos, no importa su forma, pero en los cuadriláteros cambian, ¿no es cierto? Depende de si sus lados son iguales, son distintos, cuántos lados son iguales, cuántos lados son distintos, cambia de nombre. Por ejemplo, un tipo de cuadrilátero sería el cuadrado, el rectángulo que nosotros conocemos. Bueno, y de cuadrilátero en adelante, el nombre tiene esta notación, ¿cierto? Pentágonos, hexágonos, octágonos. Que es el nombre de penta significa 5, hexa significa 6, hepta, que aquí no está, sería de 7 lados, octa de 8 y así en adelante. Tenemos la clasificación de los polígonos. Polígonos regulares se denomina un polígono regular aquel que tenga todos sus lados y ángulos interiores congruentes. ¿Qué se refiere a eso? Nuestro ejemplo, un triángulo equilátero, ¿no es cierto? ¿Por qué tomamos un triángulo equilátero? Porque ya conocemos, ¿no es cierto?, el ángulo, ¿no es cierto? Cuando todos sus ángulos son iguales, significa que sus lados también son iguales. Es decir, de que sea un triángulo perfecto, de cierta manera. El cuadrado, ya que nosotros conocemos la definición de cuadrado, ¿no es cierto? Todos sus lados son iguales. Y finalmente tenemos los polígonos irregulares. Como ustedes se imaginarán, es la misma definición. Son aquellos que no son regulares. Un poco obvio, ¿no es cierto? Es decir, no cumplen una o ambas condiciones de los polígonos regulares. Es decir, que sus lados no son iguales y sus ángulos interiores no son congruentes. Recuerden de que congruencia significa que tienen el mismo valor. En el ejemplo, un rombo y un rectángulo. Bueno, el rombo recuerden de que es como un cuadrado, pero está ladeado. Es decir, de que sus ángulos, es decir, este ángulo de acá, lo voy a marcar, este ángulo de acá, no es el mismo de este ángulo de acá. Es decir, no cumple de que sea regular. Y en el rectángulo podemos ver de que sus lados, ¿no es cierto? El alto de acá es distinto a este largo de acá. Me pasé ahí. Pero se ve notoriamente, ¿no es cierto? El rectángulo tiene un lado de un valor y otro lado de otro valor. Borremos todo y continuemos. Ahora que tenemos en la clasificación, vamos a tener los polígonos convexos. Dicen, son aquellos polígonos que poseen todos sus ángulos interiores menor a 180. Ya aquí vamos a entrar un poco en temas un poco más complicados de diálogo, ¿no es cierto? De palabras. Realmente se nos olvida qué es convexo y qué es cóncavo, que es lo que vamos a ver después. Pero esta definición es muy buena, porque dice que todos sus ángulos interiores son menores a 180. Ejemplo. Me pasé. Anterior. Bueno, aquí dice todo segmento que une dos puntos de la región interior del polígono está enteramente incluido en ella. Esto es un poco confuso, pero vamos a ver un ejemplo. Si que nosotros tenemos un polígono cualquiera, no sé cuántos lados va a ser, digamos un pentágono. Ya, aquí mi pentágono está bien feo, pero se entiende un poco. Imaginen que estos son líneas rectas, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos un punto cualquiera en el interior de este polígono, es decir, un punto por acá, y elegimos otro punto cualquiera en el interior del polígono,
por acá, si nosotros juntamos estos dos puntos, la línea siempre va a estar en el interior de este polígono. Entonces por eso va a ser convexo. Y bueno, y se dan cuenta, todos los ángulos tienen que ser menores a 180. Bueno, aquí obviamente no cumple 180, ¿no es cierto? Porque es poquito. Este es como el ángulo más largo que tenemos, pero no cumple 180. Recuerden que 180 tiene que ser extendido en su totalidad. Entonces siempre va a ser menor a 180. Puede que el polígono sea muy grande, puede que el ángulo sea muy cerca a 180, pero no va a ser 180. ¿Ya? Y siempre lo vamos a comprobar con este método, ¿no es cierto? Si buscamos dos puntos, cualquiera en el interior del polígono, y los unimos, nunca va a salir. Bueno, lo unimos con una línea recta. Aquí me quedo muy curvo, pero se entiende, ¿no es cierto? Porque estoy con mouse y toda esa cosa. Bueno, y vamos a ver el otro tipo de polígono, que es el cóncavo. Son aquellos polígonos que poseen al menos un ángulo interior que mide más de 180. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos nuestro polígono, ¿cierto? Entonces, en el mismo ejemplo, ponemos dos puntos cualquiera en el interior del polígono y los unimos con una línea recta y va a salir. ¿Ven? En este caso se nota que salió. Y bueno, el ángulo, recuerden que se mide en sentido antihorario. Entonces el ángulo que nosotros estamos viendo, que es mayor a 180, es este que está acá. Se mide así, ¿no es cierto? Desde abajo hacia arriba, antihorario. Si se midiera acá afuera, no sería mayor a 180, pero no estamos midiendo ese ángulo de afuera, estamos midiendo el ángulo interior. Continuemos y vamos a tener nuestra parte de propiedades generales de un polígono convexo. Un poco largo el título, pero para que ustedes sepan. ¿El polígono convexo cuál era? Si que quedan dudas, volvamos a atrás. Polígono convexo, el cual tiene todos sus ángulos interiores menor a 180. Los polígonos que nosotros normalmente trabajamos, ¿no es cierto? Nuestro cuadrado, triángulo, pentágono, otros. Si n es un número de lados del polígono, entonces la suma de los ángulos interiores está dada por la fórmula, y esta fórmula es muy importante, que es la suma de los ángulos interiores. Aquí está anotado como S sub i, o phi. Dice que 180 grados por el número de lados menos 2. Podemos verlo por aquí ejemplo. Por ejemplo, en un pentágono la suma de sus ángulos interiores es 180 por, ¿cuál es el número de lados? 5, ¿no es cierto? N, vemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, menos 2, entonces 3. 180 por 3 nos da 150. Y aquí tenemos un pentágono, ¿no es cierto? Ven, déjenme volver atrás. Aquí tenemos un pentágono que nos damos cuenta de que no es perfecto, ¿no es cierto? Tiene distintos lados. Y podemos sumar 80 más 130 más 76 más 154 más 100. Y todo eso nos debería dar ¿cuánto? 154. Bueno, se lo dejo para que lo hagan ustedes, solamente para no demorarme más en este lado, pero si lo hacen la suma se van a asombrar porque les va a dar exactamente 154. Eso también lo podemos ver con... me equivoqué. Con otro tipo de polígonos. Recuerden que tiene que ser un polígono convexo, pero pensemos, por ejemplo, si es que decimos de que tenemos un... voy a rayar aquí, en este lado de acá, tenemos un cuadrado, ¿ya? O un cuadrilátero en realidad. El cuadrilátero tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces aquí en la fórmula, en vez de poner n, que voy a poner 4. Entonces 180 por paréntesis 4, muy feo, pero yo les estoy diciendo para que me sigan, por 2. Ya, 4, o sea, perdón, por... discúlpenme, estaba pensando en otra cosa. 4 menos 2, ahí sí que sí. Ya lo estaba diciendo para que ver si estaban atentos. Entonces va a tener 180, me queda muy feo el 8, disculpen, por 4 menos 2, eso es 2. Positivo, 180 por 2, ¿cuánto nos dará? A ver, pensemos, 0 por 2 por 0, 0. 2 por 8, ¿cuánto es? 2 por 8, a ver, 8 más 1, 2, 3, 4, bueno. Aquí nosotros sabemos de que es 360, ¿no? Aquí se repite el 360 que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? En los ángulos. Esto es solamente una casualidad, en realidad, que nos da 360. Pero va en base al 180, entonces ahí tiene una razón a lo mejor, algunos lo pueden descubrir. Bueno, seguimos adelante y aquí nos dice, la suma de los ángulos interiores SE de cualquier polígono, o sea, ángulos exteriores, perdón, esto es importante. La suma de los ángulos exteriores
S sub E de cualquier polígono convexo es 360. Esto es ley. Esto lo tienen que tener como anotado en algún cuaderno, memorizado, porque es ley, ¿no es cierto? La suma del ángulo exteriores de cualquier polígono convexo es 360. Seguimos. Tenemos el número de diagonales de un vértice. Bueno, vamos a ver el ejemplo aquí para no demorarnos más. A ver si me muestra la figura. Bueno, aquí tenemos la figura y nos muestra las diagonales, ¿no es cierto? Las diagonales desde un vértice, entonces nosotros tenemos que tomar un vértice cualquiera y dibujar cada una de sus diagonales. Las diagonales son las rectas que van desde un vértice hacia otro que no está congruente, o sea, al lado, ¿no es cierto? Si tenemos una diagonal de acá hacia acá, esto no es una diagonal, esto es el lado, ¿no es cierto? La arista en cuestión. Entonces, borremos todo. Aquí vamos a ver en el ejemplo, dice, tomamos un punto cualquiera y dibujamos las diagonales, ¿no es cierto? En el heptágono, que tiene 7 lados, va a ser 1, 2, 3 y 4. Y nos da la respuesta, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ser el número de lados menos 3. Esta es una fórmula que también deben saber. Vamos a las propiedades generales de un polígono convexo. Seguimos en esta parte, perdón. Y es el número total de diagonales. Entonces ahora no estamos viendo las diagonales desde un vértice, estamos viendo las diagonales totales. Todas las diagonales que hay en una figura. Ahí está la fórmula, que es n por n menos 3 partido 2. Entonces número de lados por número de lados menos 3 partido 2. Se dan cuenta, esta parte de aquí, menos 3, el número de diagonales menos 3 es igual a la que habíamos visto anterior, ¿no es cierto? En la diagonal de un vértice. Esta de acá. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, en un hexágono, la cantidad total de diagonales se puede trazar en su interior es hexágono, es decir, un polígono con 6 lados. Entonces 6 menos 6 menos, o sea, 6 por 6 menos 3 partido 2. Esta resta del paréntesis nos da 3. 6 por 3 es 9. 6 por 3 9, nada que ver. 6 por 3 partido 2. Esto nos va a dar 18. Partido 2 es 9. Ahí sí. Y vamos a ver toda la dibujo. O sea, todo el dibujo que hace. Se dan cuenta, hace como un tipo de estrella aquí. Bueno, si ustedes quieren ponerle pausa y contar una por una las diagonales, se van a dar cuenta de que sí es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí vamos. Vamos a los cuadriláteros. ¿Por qué es importante tomar los cuadriláteros por separados? Porque los cuadriláteros tienen muchos tipos. Es decir, hay una gran cantidad de tipos de cuadriláteros. Disculpen por trabarme. Y tenemos definición. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Poseen 4 vértices, 4 ángulos interiores, 4 ángulos exteriores, 2 diagonales y además la suma de sus ángulos interiores es 360. ¿Veis? Como lo habíamos visto anteriormente. Aquí está, 360. Entonces, tienen 4 de todo excepto por las diagonales. Si vemos nosotros en la fórmula de diagonales, recuerden que era n menos ¿cuánto? Menos 2. ¿O no? No, nada que ver. Estoy hablando de otra cosa. Tenemos que usar la... Uy, se me olvidó cómo borrar acá. Nuestra fórmula es n por n menos 3 partido 2. Ahí sí que sí. Entonces aquí podemos reemplazarlo, ¿no es cierto? Para ver todo el tema de las diagonales. Vamos a tener 4 por 4 menos 3 partido 2. Esto hacemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y nos va a terminar dando que es, bueno, esto de aquí, 4 menos 3 es 1, ¿no es cierto? Entonces hacer 4 por 1, que es 4, partido 2. 4 partido 2 es 2. Muy bien. Y vamos a borrar todo para no distraernos. ¿Qué nos dice acá? Alfa, beta, se me olvidó, gamma y delta, así, alfa, beta, gamma y delta, vamos a tener que son los ángulos interiores, esto de acá, alfa, beta, gamma, delta. Y nos va a decir de que la suma de los ángulos interiores es 360. Y los ángulos exteriores, es decir, donde tenemos acá, recuerden de que es el ángulo exterior es el ángulo suplementario del ángulo interior. Estamos usando la terminología que vimos, ¿no es cierto? Recuerden, suplementario 180. Aquí tenemos alfa con la comita, que se llama alfa prima, beta prima,
gamma prima y delta prima. Son los ángulos exteriores, que también suman 360. Recuerden que vamos a ver, recordando, la suma de los ángulos exteriores de este tipo de polígonos siempre es 360. Y aquí nos dicen, voy a borrar lo que había rayado. Dicen A, B, C y D, vértices del cuadrilátero, que son los vértices, los puntos, ¿no es cierto? Este de acá, vértice A, vértice B, vértice C, D, perdón. Y dicen que AB, esta recta de acá, AB, BC, hacia acá arriba, CD y DA son los lados del cuadrilátero. Bueno, esto lo conocemos, ¿no es cierto? Un poco básico, así como profe, porque estamos viendo esto. Porque aquí vamos a empezar a ver las propiedades. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los cuadriláteros. Son paralelogramos. Un poco complicado entender esta palabra, ¿no es cierto? Un poco de trabalengua. Paralelogramos. Dos pares de lados paralelos. Es decir, un ejemplo de paralelogramo sería nuestro rectángulo, ¿no es cierto? Tiene dos pares de lados paralelos. Es decir, este lado es paralelo con este lado y este lado es paralelo con este lado. Un paralelogramo. Luego tenemos trapecios. Tiene un par de lados paralelos. Es decir, solamente un par. Bueno, nosotros conocemos un poco los trapecios. Aquí tenemos un cuadrilátero donde este lado es paralelo con este lado y estos dos lados no son paralelos, ¿no es cierto? Porque si los extendemos se cortarían. Y tenemos trapezoides que no tienen lados paralelos, es decir que los lados van en distintos lados. Voy a tratar de dibujar uno. Creo que no me salió, creo que me salió un paralelogramo. Pero bueno, esos son un poco más... Ah, ya me acordé cómo dibujar un ejemplo. Borremos esto acá y les voy a dibujar un ejemplo para que no queden con la duda. Sería una cosa así, ¿no es cierto? Vamos a tener un lado así, un lado así, un lado así y otro lado, bueno, digamos así, ¿no es cierto? Ese es como un tipo de trapezoide, donde ningún lado es paralelo con otro. Me quedó feo, pero se entiende. Eso es lo importante. Bueno, tenemos los paralelogramos, los primeros que hemos visto, por ejemplo, nuestro rectángulo, recuerden, son cuadriláteros que cumplen lo siguiente. Sus ángulos opuestos son congruentes, ¿ya? Sus ángulos consecutivos son suplementarios. Poseen lados opuestos, paralelos y congruentes. Sus diagonales se dimiden. Esto es muy raro, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ver un ejemplo. Ya. Aquí, ¿qué nos dice? Vamos de a poco. Sus ángulos opuestos son congruentes. El ángulo opuesto de ADC, este de acá, ¿cuál sería? Tenemos que ver el que está al frente, ¿no es cierto? El opuesto. Este de acá. Ah, y claro, claramente es congruente, ¿no es cierto? Para lo mismo. 132 y 132. Dice que sus ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, vamos a volver a nuestro ejemplo. Y va a decir ya, 132, ¿cuál es el consecutivo? El que viene después. Es decir, este con el 48 tiene que ser suplementario. Y bueno, también tiene que ser suplementario con este otro 48. Pero es obvio, ¿no es cierto? Si es suplementario con 48, va a seguir siendo suplementario con el otro 48. Sumemos. 132 más 48. ¿Cuánto nos dará? Redoble de tambores. Y bueno, nos damos cuenta al tiro de que es 180. Es decir, es suplementario. Ya, recuerden, suplementario 180. Luego dice que posee lados opuestos, paralelos y congruentes. Ya, ahora vamos a hablar de los lados. Olvidémonos de nuestro ángulo y hablemos de lados. Lados opuestos, paralelos. En este caso, DC tiene que ser paralelo con AB. Bueno, y es un poco lo que veíamos en la animación anterior. Siguiente, y bueno, aquí lo vamos a ver un poco en la animación que se muestra. Este lado, AB, vemos, si lo subimos, es lo mismo, ¿no es cierto? Está paralelo. Calza perfecto. Es decir, AB es paralelo con DC, cumple. Y AD es paralelo con BC, también cumple. Y finalmente que sus diagonales se dimillan. No sé si está aquí también la animación. Déjenme borrar todo. Dicen ABCD, romboide, en este caso, ABCD. AB es congruente con DC también, ¿no es cierto? Valen lo mismo. Recuerden que congruencia es que valgan lo mismo. AD es congruente con BC, también aquí. AB,
AB paralelo con DC, DC, o sea, AD paralelo con BC. Y, bueno, no me habla de las diagonales, pero aquí que las diagonales dimidan, es decir, que si nosotros dibujamos la diagonal, en este caso aquí AC con BD, van a cortar esta diagonal en dos partes iguales. A eso se refiere que dimidan. Es decir, esta parte va a valer X y esta parte también va a valer el mismo X. Y aquí esta diagonal, esta parte va a valer Y y esta parte también va a valer el mismo Y. Ya, eso se refiere que dimidan, es que cortan a la otra diagonal en dos partes iguales. Dimidan, que corta la diagonal en dos partes iguales. Eso es bueno si lo quieren anotar en algún lado. Luego va a tener nuestros paralelogramos conocidos, el cuadrado. No voy a saltarme la definición porque sabemos lo que es un cuadrado. Aquí tenemos nuestro paralelogramo, ¿no es cierto? Diagonal. En este caso es a raíz de 2. El perímetro es 4a, el área es a al cuadrado, ¿no es cierto? Que es la diagonal al cuadrado partido 2, que bueno, esta es una fórmula un poco rara, pero sabemos de que el área, ¿no es cierto?, es lado por lado, a por a. El rectángulo, vamos a tener que es nuestro paralelogramo, el segundo más conocido después del cuadrado, ¿no es cierto? Y dicen que su diagonal va a ser alfa al cuadrado más beta al cuadrado, y eso bajo raíz. Bueno, si nos vamos un poco aquí a la definición de diagonal de A, ¿no es cierto? En este caso es A por raíz de 2. ¿Por qué se ve esto? Bueno, la diagonal la podemos sacar con nuestra fórmula de Pitágoras. ¿Ya? Aquí voy a avanzar un poco en la materia, pero ustedes ya saben y conocen la fórmula de Pitágoras, que sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? La d al cuadrado. Vamos a tener a al cuadrado más a al cuadrado va a ser igual a d cuadrado, porque, ¿no es cierto?, aquí tenemos un triángulo, rectángulo. Esto nos va a dar 2 veces a al cuadrado es igual a d cuadrado. Vamos a tener que sacar nuestra raíz cuadrada y nos va a dar que raíz cuadrada de 2a al cuadrado es igual a raíz cuadrada de d al cuadrado. Yo sé que aquí se ve muy feo, pero me disculpan. Estoy hablando lo que escribo para que ustedes también puedan entenderme. Bueno, aquí vamos a tener que 2 por a, el a al cuadrado puede salir, ¿no es cierto? Porque la raíz se elimina con el cuadrado, entonces nos va a quedar a, pero la raíz sigue con el 2, ¿no es cierto? Porque el 2 no tiene raíz, entonces va a quedar a raíz de 2, que es nuestra definición para la diagonal. Aquí también la raíz se elimina con el cuadrado y nos queda la diagonal. ¿Ven? Se comprueba la fórmula de diagonal y también lo mismo con la diagonal del rectángulo, ¿no es cierto? Va a ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y eso bajo raíz. Aquí está. El perímetro, recuerden que el perímetro es todo lo que rodea a un rectángulo, ¿no es cierto? A un polígono. En este caso, el perímetro sería A más B por 2. ¿Por qué? Porque sería A más B más A más B. 2 veces A más B. Y el área es ancho por largo. A por B. Continuamos. Y vamos a tener los paralelogramos un poco más complicados o más desconocidos. El rombo, donde de 4 lados congruentes los ángulos opuestos son congruentes no rectos. Es decir, todos sus lados son iguales, como el cuadrado, pero es como que lo tiramos hacia el lado, ¿no es cierto? Como que le movemos la parte de arriba y va a quedar como ladeado. Aquí dice que sus ángulos opuestos son congruentes. Se comprueba, ¿no es cierto? Beta es congruente con beta, alfa es congruente con alfa. Y dice que el perímetro es 4a, y aquí dicen que el área es a, es decir, nuestro lado, por h. Este h es la altura, ¿no es cierto? La distancia desde la base hasta la copa, por decirlo, ¿no es cierto? Desde el suelo hasta el techo, de aquí nuestro rombo. Y va a ser diagonal 1 por diagonal 2, partido 2. Ya recuerden que aquí vamos a tener distintos valores de diagonales también. Seguimos adelante, vamos a tener el romboide, caso general del paralelogramo, y va a ser de que a lo mejor no necesariamente sus lados son iguales, ¿no es cierto? El romboide es como si un rectángulo lo hubiéramos ladeado. Dice que el perímetro va a ser 2 por lado, y la área va a ser base por altura.
Recuerden que la altura es desde la base hasta el techo, o la otra base, como se conoce. Y que no lo podemos ver aquí también, esta va a ser la altura. Y vamos a tener un ángulo recto y esto va a ser h. Ya, entonces ahora vamos a ver la última parte, que es la pregunta, PSU. Dice aquí la pregunta que nosotros habíamos visto al principio. Dice que se construye un rectángulo con el total de una cuerda que mide 20 centímetros. Se puede determinar el área del rectángulo si se sabe que la medida de los lados está en la razón 2/3. Y la segunda parte dice que el largo mide 2 centímetros más que el ancho. Bueno, aquí vamos a considerar, ¿no es cierto? Cada una por su parte. Primero vamos a considerar la 1 y luego vamos a considerar la 2. Entonces, tachemos la 2 para no confundirnos y vamos a decir solamente con la 1. Dicen que la razón del rectángulo es 2/3. ¿A qué se refiere eso? La razón de los lados, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que nuestro rectángulo es un... Bueno, me quedó muy feo ahí. Voy a tratar de hacerlo un poco más bonito. Nos sale que el rectángulo es un paralelogramo, ¿no es cierto? Si tenemos nuestro rectángulo acá, dicen que la medida de los lados está en la razón 2/3. Es decir, este lado de acá, el más cortito, va a valer 2 algo. Pongámosle 2x. Esta es la forma más fácil de resolverlo. Y dice que el otro lado va a estar en la razón 3, ¿no es cierto? 3x. Bueno, aquí es importante saber de que cuando dice que se construye un rectángulo con el total de una cuerda que mide 20 centímetros, es decir, de que desde acá hasta el final, hasta el otro lado, nos damos la vuelta y va a ser una cuerda. ¿Que mide cuánto? 20 centímetros. Es decir, la cuerda es todo el contorno del rectángulo. Cuando hablamos del contorno o el valor total del contorno, estamos hablando de perímetro. Entonces este 20 centímetros es perímetro. Entonces ya sabemos de que el perímetro es 20. Entonces aquí yo les voy a preguntar a ustedes. Me quedó súper feo ese 20. Pero bueno, aquí yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Se acuerdan de cuál es la fórmula del perímetro del rectángulo? Bueno, no es muy difícil. Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿no es cierto? Lo podemos anotar como la fórmula que habíamos visto anterior, que era 2 veces a por b, o sea, a más b, 2 veces a más b, o lo vamos a anotar como 2x más 3x más ¿cuánto vale esto? 2x, ¿cuánto vale esto de acá? 3x. Hagámoslo con la fórmula para respetar lo que vimos recientemente. Entonces dice que el perímetro es lo mismo que decir 2 veces lado más el ancho, el alto más el ancho, como quieran decir. Y esto es perímetro, pero sabemos de que perímetro vale 20, entonces vamos a decir que esto es lo mismo que 20. Bueno, teniendo esto, ya lo podemos despejar, sumar, multiplicar, como sea necesario, y nos va a dar un resultado, ¿cierto? Veamos, 2x más 3x nos da 5x, que está por 2, es igual a 20. 2 por 5, 10. X es igual a 20, es decir que x es igual a 20 partido 10, que es 2. Y sabiendo 2 podemos encontrar el área, ¿no es cierto? Porque esto lo vamos a reemplazar, vamos a ver el valor de este lado, vamos a ver el valor de este otro lado y nos va a dar el área. Entonces 1 por sí sola sí se puede. Entonces nosotros vamos y marcamos el tiro a... No. Tenemos que ahora ver el otro caso, ¿no es cierto? El caso de que sea... Borremos todo lo que está acá. El caso de que sea... la 2 solita. Entonces ya sabemos de que la 1 ya es. Vamos a comprobar si es que la 2 se puede solita. Porque recuerden, o puede ser la alternativa A, ya que ya sabemos de que la 1 por sí sola se puede. O a lo mejor puede ser la alternativa D, porque dice cada una por sí sola. Entonces hay que ver la 2. Dicen que la 2, el largo mide 2 centímetros más que el ancho. Esto es muy bueno saberlo, ¿por qué? Como el rectángulo tiene nuestro lado, o sea, nuestro largo y nuestro ancho, dicen que el largo mide 2 centímetros más que el ancho. Entonces, este lado de acá, el largo va a ser 2 veces, o sea, 2 centímetros más que este de acá. Si este vale x, este va a ser x más 2 o 2 más x. Ya da lo mismo, ¿no es cierto? Es conmutativo. Y como este lado vale x, este lado de acá vale también x. Y como este lado vale 2 más x, este lado va a valer 2 más x. Y lo hacemos nuevamente lo mismo. Sabemos de que el perímetro es 20, entonces va a ser 20
es igual a 2 por 2 más x más x. Y aquí no va a hacer nada del otro mundo, va a tener que hacer lo mismo y también nos va a dar, ¿no es cierto?, el valor de x. Puede que el valor sea distinto, no hay ningún problema que sea distinto. ¿Por qué? Porque dice que cada una por sí sola sí nos puede dar la respuesta, sí nos puede dar el área del rectángulo. Entonces en este caso la respuesta sería b. No es necesario seguir haciéndolo, ¿por qué? Porque vamos a ver de que nos va a dar x vale algo, lo vamos a reemplazarlo acá y vamos a dar el área. Veamos entonces finalmente lo que me dice la respuesta aquí. La alternativa correcta es D. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy, chiquillos. Voy a volver aquí para tener un poco más de color en la pantalla. Y recuerden que junto con esta clase, este video explicativo, le vamos a subir una guía de ejercicios. Y la próxima semana les subiremos la guía de soluciones. Cualquier consulta, pueden consultarlo en mi correo, que estará publicado en la webclass, y también se lo recordaré por sus grupos de WhatsApp. Y practiquen mucho, chiquillos, y no se desanimen, ¿ya? Sabemos de que algunas preguntas pueden ser muy difíciles, pero para eso tenemos el momento para que ustedes me hagan consultas, me hagan preguntas, me pueden mandar fotos de lo que están haciendo, de lo que les está gustando. Traten de que todo sea mayoritariamente por el correo, ¿ya? Eso, chicos, me despido por el día de hoy. Que estén muy bien. Chao.